Sean bienvenidos a este encuentro en el que vamos a hablar acerca de el TERIA. El TERIA es el trastorno evitativo restrictivo de la ingesta de alimentos. Seguramente si son profesionales que trabajan en el ámbito de la salud, puede ser que estén familiarizados con este término, porque ya sea que les hayan tocado situaciones o lo hayan conversado entre otros colegas. Y en el encuentro de hoy vamos a ver algunas aproximaciones interesantes e importantes que quisiera compartir con ustedes en relación al abordaje específico de este trastorno de la conducta alimentaria. En principio sabemos entonces que el TERIA es un acrónimo, la palabra, que involucra lo que decíamos, trastorno evitativo restrictivo de la ingesta de alimentos. Este trastorno fue incluido con las modificaciones del Manual de Salud Mental, del DSM, en el año 2013 aproximadamente, que antes lo veíamos que frecuentemente por ahí más en niños, como que no comían verduras, digamos, como cuestiones más de este estilo. Pero después empezaron a ver cómo, digamos, empezó como a catalogar más este trastorno, que ahora vamos a hablar un poquito más de todo esto, y se lo puso con este término. También lo pueden encontrar en la bibliografía inglesa como ARFID, ¿sí? Que sería Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, que sería de la manera lo que lo pueden buscar en los buscadores. Realmente hay bastante poca información disponible. Yo, bueno, acá recopilo un poco de información más relevante, y hay algunas estrategias posibles como para el abordaje específico del trastorno del TERIA puntualmente. Ahora sabemos que el TERIA puede incluir algunos aspectos a considerar, como por ejemplo, uno puede ser que haya una alimentación limitada en variedad, ¿sí? Es decir, que evitan alimentos específicos concretamente, ¿no? Evitan, ya sea por cuestiones sensoriales, ¿no? Texturas, o evitan verduras o frutas o granos, pescados, infinidad de alimentos que puedan llegar a evitar. Esto es como una de las características que pueden llegar a tener. Pero además, y en algunos casos del TERIA, porque ahora vamos a ver un poquito más, puede haber una limitación en cuanto al volumen, ¿sí? Es decir, en cuanto a la restricción de cantidades. ¿Cuántas veces nos habremos encontrado con adolescentes, por ejemplo, que comen poco y dicen, no, pero es de comer poco, siempre fue de comer poco? Se llena rápido, ¿no? Como ese tipo de respuestas. Y no porque haya un trastorno de la conducta alimentaria, ni mucho menos, sino que está habituado o habituada a comer pocas cantidades de alimentos. Esta suele ser otra de las características del TERIA. Y también pueden haber asociación con consecuencias médicas o psicosociales. Consecuencias médicas como puede ser la desnutrición o la malnutrición, ¿sí? O consecuencias psicosociales como también pueden ser, por ejemplo, no encontrarse con amigos porque justamente en ese encuentro media la comida y justo la comida que van a comer no es de su agrado. Entonces, por ejemplo, bueno, no les gusta y no se juntan con sus amigos porque ya saben que la comida que van a comer en ese momento no les va a gustar, entonces prefieren obviar eso. O se encuentran ante situaciones de estrés en donde justamente cuando están en encuentros familiares le insisten, comé, probá, probá y no quieren, rechazan, empiezan a sentirse mal, se sienten bajo presión, no pueden como con eso justamente. Es una de las consecuencias o de las cosas que nos podemos encontrar muy frecuentemente en Teria. Discusiones en el momento de la comida, que bueno, que no quieren probar, padres que ya no saben qué hacerle de comer porque cada vez es más limitada la comida, entonces cada vez es muy repetitiva. En general la comida en Teria suele ser como muy repetitiva, siempre ronda sobre más o menos los mismos grupos de alimentos. Ahora, para el diagnóstico de Teria, tenemos que incluir, además de esta cuestión del patrón alimentario, tenemos que incluir algunas consecuencias negativas. ¿Esto por qué? Porque no solo tiene que ver con una cuestión de restricción alimentaria, ¿sí? Sino que además hay que incorporarlo como con otra cosa más, como para poder decir de que estamos hablando de teria justamente. Dentro de estas cosas nos podemos encontrar, por ejemplo,
Con pérdida de peso, ¿sí? Estancamiento en la curva de talla, deficiencias nutricionales, dependencia de alimentación por sonda o suplementos. Esto es bastante común de ver. Deterioro psicosocial también. Fíjense que entonces para poder diagnosticar TERIA no nos basta simplemente con decir que hay una restricción o una dificultad con los alimentos solamente, sino que además tiene que haber una consecuencia, ya sea clínica, como puede ser, por ejemplo, la desnutrición o falta de incremento de peso, por ejemplo, o puede ser alguna cuestión de deterioro psicosocial, o que se sostiene a suplementos, ¿no? Porque de otra manera no podría sostener, por ejemplo, su estado nutricional. Entonces, fíjense que esto ya es un punto interesante como a tener en cuenta, es decir, no, no todos tienen TERIA. Sabemos que el TERIA es más común en general en la infancia, pero también nos las encontramos en adolescentes y en adultos. Un poco el tratamiento de cómo está evaluado como para poder abordar TERIA, se puede abordar tanto niños, adolescentes y adultos, se puede utilizar la misma estrategia general de abordaje, pero adaptada a la edad, ¿no? Pero el marco referencial en el cual se trabaja sería esencialmente el mismo. Em, Ahora, lo anterior es diferente a las dificultades de comer infantiles, ya que éstas se asocian a una consecuencia clínica o psicosocial. Es decir, esto tenemos que diferenciar con el clásico, entre comillas, quisquilloso, ¿no? Que no come determinado alimento porque no le gusta o por alguna cuestión así, simplemente. Y en el TERIA no es solamente eso, sino que además tiene esta consecuencia clínica o psicosocial. Pero además esto tiene que ver también con la educación que tenemos que hacer en TERIA y que no lo hacen porque quieren. De hecho, está visto que hay factores biológicos, disposición en cuanto a la sensorialidad, la cantidad de papilas gustativas, lo que pasó en la etapa preconcepcional. Hay un montón de factores, la neofobia alimentaria, por ejemplo, incluso de sus propios padres. Hay muchos estudios que hablan de esta selectividad alimentaria y no como una cuestión de que sean quisquillosos, sino como un aprendizaje que también hay que cortar y hay que generar y motivar ese cambio para lograr avances, ¿sí? Ahora, en cuanto a la prevalencia, hay muy pocos estudios, realmente es muy complejo conseguir estudios serios. Hay un estudio australiano que habla de la prevalencia del TERIA, por ejemplo, del 0,3% en adolescentes de 15 o más años aproximadamente. Otro se hizo en Suiza, daba aproximadamente un 3,2%. En todos, en general, el predominio es en varones, ¿sí? Pero esto es muy variable, no hay estudios realmente muy buenos y además de esto, se dice que puede ser muy variable regionalmente y hay que tener en cuenta consideraciones también regionales, ¿no? Porque hay cuestiones culturales, como por ejemplo, no sé, en el Islam está el Ramadán, entonces no se come durante el día, ¿no? Es como que en las distintas culturas varía un poco todo, entonces hay que tener en cuenta un montón de otras cosas a la hora de pensar por qué no se come o por qué hay ciertas restricciones alimentarias o con algunos alimentos en particular, sobre todo por todas estas cuestiones culturales, religiosas u otras que puedan haber. Que todo eso forma parte de alguna manera como de los criterios de exclusión del TERIA, al igual que, por ejemplo, si hablamos de que hay un trastorno de la imagen corporal. Claramente si hay un trastorno de la imagen corporal en cuanto a la percepción, ¿no? Porque en TERIA generalmente es al revés. Ellos se ven delgados y quieren incrementar peso. También hay TERIA con sobrepeso y obesidad, ¿sí? Porque hay como otras variables de TERIA. Pero muchas veces nos encontramos, o por ahí en frecuencia, nos encontramos más con delgadez. Y ellos quieren aumentar de peso y no tienen ningún tipo de inconveniente con el tema de la balanza o mirar el peso y todo eso, como quizás en otros trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, la diferencia con los TCA clásicos, ¿sí? Los trastornos de la conducta alimentaria clásica, sabemos que en el TERIA las conductas son evitativas o restrictivas, pero sin preocupación por el peso o la imagen corporal, como si la tenemos, por ejemplo, claramente en la anorexia nerviosa. Pueden, al igual que en el TCA, ¿sí? Eso sí, estar acompañados, por ejemplo, por depresión, un trastorno obsesivo compulsivo, trastorno oposicionista desafiante, entre otros. Es decir, sí es cierto que en el TERIA pueden haber otras asociaciones de otras cuestiones a abordar,
pero tienen características muy distintivas de los TCA clásicos, como una anorexia nerviosa, una bulimia, un trastorno por atracón, por ejemplo, son claramente muy diferentes. En Teria se requiere una intervención intensiva para cambiar los patrones de la alimentación. Es decir, hay un circuito, ¿sí? Por el cual empiezan a restringir determinados alimentos y hay que romper con ese circuito. Hay que meterse, ¿sí? Y hay que tratar de empezar como a destrabar cosas para que de a poco se pueda empezar a flexibilizar todo el tratamiento. Para eso hay una estrategia puntual y específica que es en la que se aborda justamente en este tipo de tratamientos que son bien cognitivos conductuales para justamente modificar este patrón de conducta que se requiere hacer de manera intensiva y urgente, sobre todo cuando estamos hablando de adolescentes que están en bajo peso. No podemos sostenerlos así eternamente. Sabemos que hay un montón de terapias y de tratamientos que a veces, por ejemplo, están bien en el orden de lo que tiene que ver con la salud mental y hay algunos tratamientos que toman un tiempo importante, que es variable según cada persona y cada sujeto, pero lo que ocurre en Teria es que si esperamos a veces todo ese momento, se nos pasaron momentos importantísimos como el estirón puberal, momentos en los cuales pueden quedar secuelados con la altura, ¿sí? Que pueden haber consecuencias clínicas permanentes y secuelas para toda la vida. Entonces, por eso en Teria es recomendable un tratamiento cognitivo conductual concreto, intensivo y como para tratar de romper ese molde que tienen en donde simplemente, digamos, como que ingieren determinados tipos de alimentos. Para poder evaluar el TERIA podemos tener algunas herramientas tipo encuestas que nos ayuden. Si bien en la misma anamnesis y teniendo los criterios diagnósticos del DSM podemos ir estableciéndolo y catalogar, digamos, el diagnóstico de TERIA, podemos ayudarnos de algunos tipos de encuestas como estas tres que les traigo. No hay muchas más. Y tampoco están, digamos, como homologadas para lo que es la utilización en Latinoamérica, con lo cual habría que tener cuidado en los procesos de traducción, sobre todo si lo quieren implementar en los consultorios o como una medida de estudio también, ¿no? Tienen al EDI, que es una entrevista que está estudiada para chicos de 8 a 13 años, el NIAS, ¿sí? Que es un estudio como en 9 ítems, ¿sí? Que está hecha o fue pensado como para adultos. Y el PARDI, que es una encuesta semiestructurada, es bastante más larga, dura como unos 40 minutos aproximadamente hacerla, y puede ser autoadministrada o también puede ser realizada por un profesional de la salud. Y cualquiera de las tres encuestas sirven en general como para establecer TERIA y qué tipo de variante de TERIA puede llegar a tener la persona también. Dentro de los trastornos de la ingestión de alimentos del TERIA, tenemos tres variables muy marcadas y muy claras que son muy importantes reconocerlas. Esto cuando se hace toda la primera parte de evaluación diagnóstica, se trabaja mucho en esto porque después, según cómo es este armado, ¿sí? De las distintas variantes de TERIA, es cómo se va a enfocar el tratamiento. Porque, por ejemplo, tenemos el miedo a las consecuencias aversivas, es decir, después de alguna situación, como puede haber sido una asfixia, o no sé, una intoxicación alimentaria, una alergia con algún medicamento, queda cierto temor a incorporar algunos alimentos y a partir de ese temor dejan de comerlos, ¿sí? Después tenemos la pérdida de interés por comer o en la alimentación. Hay chicos que no les interesa comer, les da igual el tipo de comida, comen poco, comen cuando se acuerdan, hay una falta de interés, no tienen sensación de hambre, ¿sí? Esa es otra variante de TERIA y tenemos la variable que quizás es una de las más conocidas, la que tiene que ver con sensibilidad sensorial, que es cuando evitan por las texturas, por el olor, porque nunca le quisieron el sabor, si es amargo, es ácido, y que esto es muy frecuente de ver, por ejemplo, en chicos con TEA, con autismo, que de hecho está muy estudiado también en chicos con autismo, pero y también se puede establecer un estilo de abordaje como estos que vengo mencionando en cuanto al TEA. En cuanto a las consideraciones para las intervenciones, tenemos que saber que a diferencia de otros tipos de trastornos de la conducta alimentaria, el TERIA requiere la menor cantidad de terapeutas posibles. Es otra lógica, no es la lógica del abordaje del trastorno de la conducta alimentaria como una anorexia, por ejemplo, el equipo interdisciplinario, que todos trabajan. No, TERIA tiene otra lógica de tratamiento. En el TERIA se trabaja
de una forma escalonada, ¿sí? Cada profesional a sumar debe tener pautas claras y concretas de trabajo. Generalmente inicia un profesional que puede ser un médico, un nutricionista, un psicólogo, cualquiera de los tres tiene que abarcar y tener la interdisciplina en la cabeza, es decir, si es un psicólogo va a tener que saber que, por ejemplo, va a tener que pesar a ese paciente, ¿sí? Porque, bueno, forma parte de esa intervención. Si es un médico, un nutricionista, va a tener que saber que va a tener que trabajar sobre las emociones y es un primer tratamiento. Los profesionales que puedan sumarse a futuro en el abordaje se suman con, digamos, con una observación puntual a trabajar. ¿Por qué? Porque no, si no se obtura el tratamiento y tiene que haber una dirección terapéutica que generalmente la conduce el que está trabajando sobre la conducta, que es algún profesional de la salud que es el que toma la posta, digamos, justamente para trabajar todas las fases para la reincorporación y rehabilitación de la conducta alimentaria. La sobreintervención y la falta de coordinación terminan obstaculizando el tratamiento. No sirve, se cronifica, se frustran todos, el paciente porque siente que no puede avanzar, la familia, los profesionales. Por eso les digo, tiene una forma específica de abordaje y parte de esta base escalonada. Es así como está estudiado y realmente les digo porque yo lo estoy implementando y sin dudas me está dando excelentes resultados y es de la forma que sirve, que va, por lo menos hasta ahora, es la forma en la que sirve. No significa que no puedan intervenir otros profesionales, pero tiene que estar muy puntualizado la intervención. El esquema general de abordaje del TERIA se basa en fases, fase uno, fase 2, fase 3 y fase 4. Tiene que sí o sí cumplimentar todos los requerimientos de cada fase para poder pasar de una a la otra. Yo ahora les estoy hablando desde una manera muy general, pero cada fase tiene un montón de cosas a hacer, tareas, actividades, tareas para el hogar. Está estructurado el modelo de consulta de fase uno, de fase 2, fase 3, fase 4. Cada fase además tiene distintos tipos, variedades de consultas según la forma o las presentaciones de teoría específico que tengan, que hacen a cómo uno podría estar abordando. Por ejemplo, y en líneas generales, en el fase uno se trabaja mucho sobre la educación y patrones de cambio temprano, en donde vamos a ir interviniendo para generar esos primeros movimientos en relación a la alimentación, que son bastante sutiles, que pueden generar algunas resistencias, pero que son los importantes para empezar a destrabar este trastorno alimentario. En la fase 2 ya empezamos a planificar el tratamiento. Es una fase de compromiso en general, tanto de la familia como del propio adolescente, como para después planificar la fase 3, que es el trabajo en sí, digamos, más importante, y donde está la mayor cantidad de encuentros, que es donde se trabajan ahí todos los mecanismos de resistencia del TERIA, es decir, todas las distintas variantes del TERIA que pueda llegar a tener. Finalmente, en la fase 4 se empieza a trabajar sobre la prevención de las recaídas. Por eso, y resumiendo en líneas generales, es muy importante el diagnóstico precoz y el abordaje oportuno para trabajar sobre el TERIA. Las evidencias marcan que el tratamiento es esencialmente cognitivo-conductual con un modelo de intervención escalonado, ¿sí? Como les mencionaba, es muy importante la monitorización y el seguimiento, eso se ve en cada fase, hay que hacer todo un proceso de monitorización para ir viendo que todo lo que estamos haciendo está funcionando claramente. De hecho, hay evaluaciones por fases que se pueden hacer para ver que haya un progreso adecuado. Hay que optimizar los tiempos para evitar sostener la malnutrición o la desnutrición con terapias que son excesivamente prolongadas y hay que ser más concreto para poder trabajar y destrabar esto que de alguna manera está dificultando su salud. Es sumamente importante la formación y la capacitación para un adecuado abordaje. Sepan que tengo un curso en relación al abordaje del TERIA, esto es muy breve, ¿no? Es simplemente una presentación, pero sin duda si quieren saber más, conocer cómo es el abordaje de cada fase, cómo es cada consulta, qué se trabaja, cómo se desarrollan estas encuestas de entrevista y las cosas que les pueden pasar en el medio, cómo se hace para pasar de una fase a la otra. Bueno, todo esto lo tengo desarrollado en mi curso virtual que es autoadministrado, lo pueden ver cuantas veces quieran. Ahí van a tener toda la información y el material suficiente como para que ustedes justamente poder llevar adelante este tipo de tratamiento si son profesionales de la salud.
Espero que les haya gustado esta introducción a lo que es el abordaje del TERIA. Ahí en mi página web, en la Academia Online, pueden acceder al curso, si no pueden también enviarme un mail y solicitar más información. Espero que les haya gustado y haber aclarado al menos algunas dudas iniciales acerca del TERIA. Nos vemos y hasta luego. Chau, chau.